Uno, dos, tres. Buenas tardes, yo me llamo Guillermo Espinosa Landero, pastor de la iglesia Torrefuerte. Aquí estamos en la comunidad de Zacarazán. Quiero compartir mi testimonio con los oyentes a través de este video. Quiero decirle que soy un siervo del Señor y que por esto Satanás se ha levantado en contra de nosotros. Ella es mi esposa. En muchas ocasiones, 7 veces Satanás los ha hecho maldad para que muramos juntamente con mi familia, pero el Dios poderoso nos ha sostenido. El 24 de mayo del año 2019, Satanás quiso matar a mi esposa. Ella estaba embarazada de esta niña, tenía ya 8 meses. Cuando eran las 12 de la noche, sucedió que ella resultó con un dolor en el corazón. Rápidamente me levanté. Cuando yo la quise acudir a ella se le fue el alma del cuerpo. Ella murió. Yo la agarré, la tomé en mi regazo y me puse a orar. Yo le he creído a un Dios viviente, por eso yo comparto mi testimonio con muchas personas que escuchen este testimonio a través de este video. Hay un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede hacer. Yo le oré al Señor, yo le dije: Señor, yo sé que usted es mi ayudador, usted es mi fortaleza, usted me ha prometido estar conmigo todos los días y yo confío en esta palabra. Señor, yo no voy a buscar a nadie, usted va a hacer la obra aquí donde yo tengo a mi esposa. Yo empecé a orar, se me rodaron las lágrimas, creyéndole a un Dios poderoso, pidiéndole con fe. Yo pensaba, si muere mi esposa, muere la niña, 2 vidas. Pero Dios dijo en sí: Dios poderoso, usted tiene poder, Salvador, y usted la va a levantar. Ella estuvo muerta 35 minutos, media hora estuvo muerta, y a la media hora yo la toqué, le tocaba los pulsos y ya Dios había hecho la obra. Ella se sanó. A los 4 días, una vez más, de nuevo, la misma enfermedad. De pronto, ya como a las 2 de la madrugada, la misma enfermedad lo hizo de nuevamente que ella falleciera, pues, cuando ella estuvo un cuerpo presente sin alma. Estuvo hasta como 25 o media hora, estuvo lo mismo. En eso pues yo la agarré, yo estuve orando, pero mis niñas se levantaron y se fueron de noche para donde los hermanos y se fueron a decirle que ella estaba así. Entonces de pronto vinieron los hermanos, oraron por ella y ella volvió. Entonces ya de ahí pues Satanás se avergonzó, pero por un tiempo después volvió a enfermarse. Pero nosotros le hemos creído al Señor, a un Dios poderoso, a un Dios que vive, el Dios que sana, el Dios que liberta. Y hoy vivimos para la gloria del Señor. Compartimos este testimonio. Muchas veces Satanás se ha levantado con nosotros para hacerlo brujería, para hacerlo maldad de una y otra manera. Aquí estamos para la gloria del Señor, ya que Él los ha puesto a su obra. Estamos pastoreando la obra del Señor, las ovejas, los siervos. Y hoy todavía cantamos victoria, porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios poderoso. Así que este es mi testimonio. Tengo mucho que contar, pero solamente lo más relevante. Doy a conocer esto para toda aquella gente que no creen al Señor, aquella gente que dicen que solo medicinas, que buscan curanderos, que buscan otros y otros. No, hay un Dios poderoso que este Cristo sana, este Cristo que todo lo puede hacer. Él es el que nos da la vida y su palabra dice: el que está en mis manos nadie me los arrebatará. Éxodo 14:14 dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es la promesa que tenemos nosotros.
me refiero a todos los oyentes donde escuchen este video. Yo les digo que crean en un Dios poderoso, que no crean en personas que dicen ser inteligentes. No, inteligente solo Cristo, poderoso solamente Cristo, el dador de todo. Así que no los avergonzamos de testificar todo el tiempo, porque tenemos un Dios poderoso. Así que este testimonio quede en muchas personas que van a escuchar este video hasta donde llegue este video, que escuchen este testimonio y que aprendamos a creer en Dios, porque Dios es el que nos da la vida. Este es mi testimonio. Gracias, bendiciones a todos, creámosle a Dios, convirtámoslos a Dios y Dios nos va a hacer feliz. Gracias, este es mi testimonio. Mi nombre es Guillermo Espinosa Landero, mi esposa se llama Erlinda Cardenal Solís. Nuestra niña chiquita, la que se quería robar el diablo, la tenemos en vida y vive Dios para siempre. Está bendecida la niña. Esta es la niña, la que se quería robar Satanás, pero aquí la tenemos para honra y gloria del Señor Jesucristo. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, hermanos, Amén. para su testimonio.